empezar con Access. Ya vamos a hacer una introducción. Access o Microsoft Access es un programa de administración de base de datos. Es un administrador de base de datos relacional, ¿sí? Una base de datos contiene muchas tablas, ¿sí? Y esas tablas van a estar relacionadas por algún campo en común. Por eso se llama base de datos relacional, ¿ya? La base de datos está formada por varias tablas, ¿no? Y como es relacional, todas las tablas están relacionadas por algún campo en común, ¿no? Entonces, como cualquier administrador de base de datos relacional, ¿no? Se utiliza para administrar, pues, la base de datos, ¿no? Como las entradas, las salidas de una empresa, o sea, registrar las ventas. Y una vez que yo tengo registrado toda esa información, ¿no? Yo después ya de ahí de Access puedo bajarlo a Excel, hacer cuadros estadísticos, proyecciones. Entonces acá está la información de la empresa, ¿sí? Entonces toda la información de la empresa está en la base de datos, ¿no? Ya a través de filtros lo bajarán a un archivo en un formato Excel para que tú lo abras y puedas trabajar, ¿no? Y aplicar lo que has visto en Excel. Por ejemplo, ¿no? Voy a crear una biblioteca o una base de datos para una biblioteca, ¿sí? Entonces, voy a crear una tabla de ejemplar donde estarán los datos de ejemplar, ¿no? De repente código del libro, ¿no? Título del libro, ¿ya? No sé, número de páginas, empaste, año, edición, autor, bueno, ¿salud? Otra tabla, ¿no? De ejemplar, este es el ejemplar, acá tengo del libro. C de biblioteca, de repente si no solamente está en un solo lugar, ¿no? La biblioteca de repente está en diferentes distritos, entonces una tabla de sede, donde estará de repente el código de la sede, el código del local, ¿no? Su dirección, ¿no? Esos datos. Habrá una tabla donde estará de préstamo, donde registraré los préstamos, ¿no? De repente sería pues el día, hora, ¿no? Qué libro fue, el código del socio al que le he prestado, ¿no? En qué sede se prestó, ¿sí? Esos datos, ¿no? Fecha de devolución, fecha estimada en que va a devolver, ¿no? Bien, entonces va a haber varias tablas y habrá muchas más tablas, dependiendo qué dato quiera tener registrado. Pero las tablas no deben estar solas, hay que relacionarlos, como les dije, ¿no? Hay que relacionarlos. Bien. Entonces, por ejemplo, puede ser algo así, algo pequeño, claro. Entonces tengo acá el ejemplar, en el ejemplar que va el código del libro, número de ejemplar, ¿no? Estado del libro, ¿no? Claro, en estado del libro, si es que no está para prestar ese libro o ya no está, hablamos acá de circulación, ¿no? Y en qué sede se encuentra ese ejemplar, ¿no? Y a través del código del libro, acá tengo el código del libro, en esta tabla apunto el título del libro, fecha de edición y otros datos, editorial, autor, ¿no? Todo eso. Bien, entonces la información está dividida en diferentes tablas, no está todo en una sola. Bien, por ejemplo acá cuando préstamo, número de préstamo, fecha de salida, fecha previa de entrega, ¿no? Claro, o sea, cuando se supone que en este caso el socio ha dicho que va a entregar, y habrá otra columna, si lo hago en Excel, la fecha en que entregó realmente. Esta es la fecha de entrega prevista y esta es la fecha de entrega real. Puede ser que no entregue el mismo día, otro día, ¿no? El código del socio, el código del libro. Con el código del libro vengo acá, sé qué número de ejemplar es, y con ese código sé qué autor, editorial y todo lo demás. Ahora, con el código del socio, cuando yo presto solamente, en este caso, almaceno esta información nada más. Ahora, ¿quién va a prestarse el libro? ¿Cuál es su código? ¿Dónde está su carnet? Su código. Apunto su código y con su código puedo saber su nombre, apellido, teléfono, su dirección, su correo, todos los datos que tenga del socio. Al igual como ustedes de repente, cuando han pagado la primera vez antes que paguen, han llenado más datos de ustedes, ¿sí o no? Les han pedido datos, pero la segunda vez ya con su código nada más porque ya sus datos están. O sea, será de repente fecha de pago, hora y monto de pago, ¿no? Cuota. Nada más.
pero su nombre eso ya está ingresado ya. Igual, ¿no? Entonces, código de sede, ya con código de sede ya sea el nombre de la sede, el teléfono, la calle, o sea, la dirección, ¿no? Entonces, fíjate, estas tablas están relacionadas por algún campo en común. ID del libro, esta tabla también tiene un ID del libro como para que se pueda relacionar, ¿no? Entre ejemplar y libro, a través del código del libro, ID es código, ¿no? Código del libro, ID del libro. A través de la tabla préstamo con socio, a través de su código del socio. O sea, yo solamente apunto el código del socio y con ese código, yéndome a la tabla socio, puedo sacar todos sus datos. Bien, esto es una base de datos relacional. ¿Ya? La información no está en una sola tabla, está dividida en diferentes tablas. ¿Eso es por qué? Porque si lo tengo todo en una sola tabla, hay lo que se llama acá redundancia de datos. O sea, repito los datos varias veces. ¿Qué hubiera pasado? Que la primera vez cuando te viniste a inscribir, llenaste todos tus datos para que puedas pagar, mientras que tus datos no lo ingresaban al sistema, tú no podías inscribirte a ningún curso, ¿no? ¿Qué pasa si de repente llenaban todos tus datos y la fecha de inscripción, el monto que has pagado? La próxima vez que ibas, otra vez todos tus datos, mucho pues. O sea, cada vez que vas a pagar vas a llenar otra vez tus datos y ya están llenados, ¿no? Entonces, la idea es dividir la información. ¿Para qué se divide? Para eso, para ingresar una sola vez, ¿no? Claro, lo que es necesario una vez, se debe ingresar una vez. Lo que, bueno, en este caso, por ejemplo, si vas a hacer pagos de cuotas, vas a hacer varios pagos, ahí sí hay que ingresar varias veces, ¿no? Pero como tu nombre, dirección, ¿no? Se debe ingresar solo una vez. Y si cambiaste de dirección, bueno, venimos a la tabla, cambiamos tu dirección y ya está actualizado toda la base de datos. Por ejemplo, en Excel, la base de datos es toda una lista, una tabla, ¿no? Entonces, todo esto está en una sola lista. O sea, hay 30, 40 columnas y de ahí yo lo trabajo. Bien. No, mira, acá tenemos de repente editorial, idioma, y de editorial yo puedo tener editorial, nombre, ¿no? País de repente de editorial, de repente es española, peruana, ¿no? Por ejemplo, de libros de informática, aquí en el Perú pues encuentras españoles más que nada, de España, ¿no? Y autores peruanos. Si vas por Wilson o librerías donde venden. Bien. Por ejemplo, hay una gestión académica, ¿no? Datos del alumno, datos de matrícula, ¿no? De repente una convocatoria, una preinscripción, ¿no? Alumnos de repente para una preinscripción, de repente a qué carrera están interesados en inscribirse, ¿no? Una tabla de titulación, ya cuando acaban los alumnos tendré una tabla para ver qué alumnos están titulados, los alumnos que han llevado en este caso, en esta academia, en este instituto, universidad, qué asignatura se dicta, ¿no? Claro, acá falta más, ¿no? Habrá una tabla de notas, ¿no? Que de tal forma como el código de alumno, al código de alumnos tendré todas sus notas de los alumnos. Habrá una tabla de docentes o trabajadores, ¿no? Tabla de secciones. Bien, entonces una base de datos está formada por muchas tablas y las tablas están relacionadas por algún campo en común, ¿no? Por ejemplo, para un hotel, más o menos algunas de las tablas principales que debo tener, ¿sí? Y tengo que ver cómo le relaciono una tabla con otra, ¿no? Bien, entonces Access es un administrador de base de datos relacional, ¿no? ¿Y qué cosa es un administrador de base de datos relacional? Ya. Es un programa que permite administrar una base de datos, una base de datos que está conformado por muchas tablas, y las tablas están relacionadas por algún campo en común. Esa es una base de datos relacional. ¿Bien? Bueno, hay otro ejemplo. De repente, cada 15 días, cada mes, ¿no? Se saca una publicación, ¿no? Con de repente personas inscritas, ¿sí? Y uno le lleva sus ejemplares a su casa de repente, ¿no? Pero más o menos qué tablas debo de tener. Bien. Como ustedes tienen aquí en su manual, dice, una base de datos es un sistema de información cuyo propósito principal es mantener información, ¿no? Y hacer que esté disponible en cualquier momento.
Claro, yo quiero de repente las ventas, a ver, del 2010, 11, 12, 13, del mes de marzo, solo de los meses de marzo, de cierto producto, para ahí, y de repente en Excel, y puedo sacar una proyección, de repente, o ver en un gráfico cómo ha ido evolucionando las ventas, ¿no? En esos meses, en los diferentes años. Claro, ya lo puedo extraer a Excel, ¿por qué? Porque esa data lo tengo almacenado en mi base de datos, ¿sí? Los sistemas de base de datos, dice, se diseñan para manejar grandes cantidades de información. El manejo de datos incluye tanto la definición de la estructura. Claro, ¿qué significa esto? La definición de la estructura es las tablas que vas a crear, qué campos va a ir, qué columnas va a ir en cada tabla, ¿no? O sea, cómo vas a almacenar la información en cada tabla. Bien, hay técnicas para hacer eso, ¿no? Acá dice, mire, el modelo relacional. Todos los datos se representan en tablas. Las tablas están compuestas por filas y columnas. Claro, las filas son los registros y las columnas son los campos, ¿no? Claro, acá hay 1, 2, 3 campos. El campo código de alumno, el campo de alumno, el campo distrito. Y todo esto son filas. Las filas solo se ordenan si se le indica, dice la base de datos. Claro, ya vamos a ver. El orden de las columnas lo determina cada consulta. El orden de la columna de las consultas es como los filtros. En nuestro caso hemos visto autofiltros nada más, algo así. ¿Ya? Cada tabla tiene una clave primaria. O sea, las tablas tienen una clave y esa clave es un identificador único. Compuesto puede ser por una columna o por más de una columna. ¿Qué es una clave primaria? Una clave principal. Es aquel dato que no se vuelve a repetir nunca más en la columna. Por ejemplo, código de alumno 1001. ¿Ya? Y como ID de alumno es clave, este valor nunca más se va a volver a repetir. Igual aquí ustedes, ¿no? En la institución tienen un código de alumno. Ya les han dado un código de alumno. Ese código de alumno nunca más le van a dar, nunca más se va a volver a repetir en la tabla de alumno. O sea, su código no le van a dar a ningún otro alumno. Ese código de ustedes es para toda la vida, ¿sí? Bueno, ya no vienen a edad y regresan ya aquí a 10 años, ya tienes tu código ya, ¿no? Porque tienes tus datos. Bien, entonces, esa es la clave primaria. Es el dato que va a identificar, ¿no?, a la información de la tabla. ¿Ya? En este caso, este es datos sobre los alumnos, es el dato que identifica al alumno. De repente habrán alumnos que tienen el mismo apellido paterno, el mismo apellido materno, el mismo nombre, ¿no? Pero se le va a identificar a través de su código. Claro, su DNI va a ser diferente, ¿no? Ahora todos tienen DNI. Entonces, en una tabla, el DNI puede ser una clave, porque el DNI no se vuelve a repetir. Todas personas tienen un número diferente, entonces se puede ser una clave, ¿no? Es aquel dato que le va a identificar y va a ser único. O sea, eso significa dato único, ¿no? Que no se repite. El dato es el valor que está en una celda, ya. Es un dato. ¿Bien? A ver, entonces más o menos lo que es un modelo relacional, ¿sí? Pautas para un buen diseño, dice, ¿no? Bueno, acá dice Microsoft Access 2010, puede ser 2013, puede ser SQL o cualquier otro administrador de base de datos. Ya la teoría es la misma. ¿Sí? La ahorita ya es propio del Access, ¿no? Entonces, tabla de datos. En Access vamos a poder crear consultas. Las consultas es como filtros, donde yo le pregunto a Access, yo le digo a Access que me devuelva ciertos datos y a través de las consultas tengo que plantear mis criterios, me va a devolver esos datos que yo requiero. Se puede crear formularios. Los formularios es para mostrar o ingresar información a la base de datos. Un usuario normal no tiene acceso a la base de datos, solo tiene acceso a formularios, ¿no? De tal forma que ingresa algo y le muestra los datos. ¿Sí? ¿Quién tendrá acceso a la base de datos? Los administradores de base de datos, que será 1 o 2 personas en la empresa, o dependiendo de la envergadura de la empresa, no puede haber más. ¿Ya? Informes, puedes crear informes, o sea, ya objetos listos para imprimir, para hacer reportes, ¿no? Macros, automatizar algunas tareas. Módulos, ya programación. Entonces, con esto ya puedo crear una pequeña aplicación para una empresa, no sé, ventas, control de stock, planilla, ¿sí? Bien.
y con todos los datos de la persona, ¿no? Su nombre, dirección, su fotografía, con todo. Bien. Operaciones con base de datos. Bueno, eso vamos a ver hoy día, no. Creación de base de datos después. De repente, a ver, te dan los pasos para crear una base de datos. Bien. Y tablas. A ver, vamos a ver aquí, ya, un ejemplo, ¿no? Una agenda, ¿sí? Telefónica tiene información, entonces también es una base de datos. Ahora, esta información, mira, esta es una agenda simple, pero ¿cómo está ingresada la información? Mira, dice acá está el nombre o apellido, nombre, dirección, distrito, ¿no? Apellido, nombre, dirección, distrito, apellido, nombre, dirección, distrito, apellido, nombre, dirección, distrito, y en la columna derecha está el número de teléfono. ¿Qué significa esto? Significa que hay un orden de ingreso. O sea, hay un orden. Primero va el apellido, el nombre, la dirección, distrito, y a la derecha va el teléfono. ¿Qué pasa si yo tengo de repente en casa un cuaderno, lo pongo en el teléfono? Bueno, aunque ahora se usa más celular, ¿no? Pero dejan un recado, apunto nombre de una persona y de repente de aquí a un tiempo vuelvo a abrir ese cuaderno, veo ese nombre, ¿no? Y de repente dejó un recado y no apunté para quién era, entonces ya no me va a servir esa información, ¿no? O de repente en otros apunto primero el recado, después quién dejó el recado, ¿no? No hay un orden de ingreso. No hay un orden de ingreso de los datos, en cambio aquí sí hay un orden. Se crean las tablas ¿para qué? Para eso, para que haya un orden de ingreso de información. ¿Ya? Y cuando yo quiera cierta información no tener problema, todo está ordenado. Ahora hay agendas telefónicas más sofisticadas, con más datos, correo, ¿no? Dirección, bueno. Ahora, tú tienes tu smartphone, tu celular también tiene una base de datos. Por ejemplo, tú cuando quieres llamar a algún conocido, a algún amigo, a algún familiar, te acuerdas por su nombre, ¿no? O por su chapa, de repente lo tienes apuntado, ¿no? Buscas dónde está y ahí tiene su número, ¿no? O tiene su correo, si quieres enviarle un mensaje, ¿no? Pues esta es una base de datos también. Ya no tengo necesidad de recordarme su número o cargar de repente con mi agenda, con los números de teléfono, todo lo tengo en este equipo, ¿no? Entonces, aquí también tengo una base de datos porque tiene información que me va a servir. Vamos a ver aquí un ejemplo, mira. ¿Qué pasa si toda la información lo tengo en una sola tabla? Lo que pasa con Excel, ¿no? Mira, las tablas son base de datos simples. Puede haber una base de datos que está creado solo por una sola tabla. Esa es una base de datos simple, cuando está creado por solo una tabla. ¿Cuándo puede ser una base de datos simple? De repente cuando yo tengo una base de datos de mis contactos, por ejemplo como el smartphone, el celular, ¿no? No necesito crear muchas tablas. Con una sola tabla me basta, de repente ahí tengo toda la información. Ahora, pero tener toda la información en una sola tabla trae, como les dije antes, redundancia de datos. Va a hacer que se repita la información, ¿no? Cada rato, y eso va a hacer que se llene de repente el disco duro más rápido de la computadora, del servidor. Entonces acá tenemos, mira, una tienda o una librería que vende libros, ¿no? Apunta el nombre, el apellido, el distrito del cliente, su dirección, mira, hasta código postal está. Bueno, son de contactos, ¿no? Son contactos, IBM, teléfono y correo. Son datos de contactos. Entonces puede ser una tabla, basta con esto, ¿no? Si de repente tengo otros datos como de repente, estos son datos personales, datos de trabajo. De repente, ¿no? Teléfono de trabajo, dirección de trabajo, oficina, quién es su jefe, ¿no? Puedo tener mucho más datos. Y ahí puedo dividir de repente toda esta parte, algo personal, y todo lo que es de su trabajo en otra tabla, ¿ya? Y la relación va a ser de uno a uno, ¿no? De tal forma que a él le creo su código y ese mismo código está en la otra tabla, pero con datos ya de su trabajo y estos datos personales. Entonces, cuando tengo mucha información se puede dividir, ¿no? Ahora, como dijimos, las columnas son los campos de mi tabla. Entonces ahí tengo el campo nombre, el campo apellido y así hasta el campo correo.
¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar sobre campos ya, ¿no? Y las filas son los registros. El valor que está en una celda es un dato o elemento. Y la unión de datos de una fila es un registro, y el registro te da información de algo, te da información de alguien, de alguna persona, alguna entidad, ¿no? De algún objeto, ¿no? Entonces, el valor que hay en cada celda es un dato. Ah, IBM, esa persona trabaja en IBM, tengo el dato que trabaja en IBM, ¿no? Vive en el RIMA, tengo otro dato de esa persona, ¿sí? Entonces, la unión de datos de una fila es un registro, y los registros te da información de algo, de algo. ¿Bien? Entonces, ahí está, eso es lo que son las tablas, ¿ya? Está formado por campos, registros, ¿no? Y los registros están conformados por datos, ¿ya? A ver, acá ahora sí un ejemplo, dice, los datos se encuentran ordenados o ya, el ingreso de datos acá, ¿tiene un orden o no? Mira, acá está el apellido paterno, el apellido materno, sexo, empresa, correo, nombres. No interesa quién ingrese primero o quién ingrese después. Pero la cosa es que en la columna nombre está nombres nada más. En la columna correo hay puro correos. En la columna sexo, FM, o sea, es masculino, femenino, ¿no? Y de repente por ahí fecha de nacimiento, hay pura fecha. De repente la fecha la pongo al inicio. Pero ya, en esa columna hay puro, es la fecha de quién, de esta persona, ¿no? En esta columna está el correo, si quiero de esta fila, de esta persona, en qué trabaja, en qué empresa trabaja. Bien. Entonces no importa en la tabla, ¿no? De repente el orden de los campos, cómo está. Ya de repente lo que va a interesar después es la forma como vas a mostrar los datos a los usuarios. Entonces ya de repente primero irá el apellido paterno, luego apellido materno, luego irá el nombre, después irá el sexo de repente. O sea, cómo lo quieres mostrar, ¿ya? Pero en cuanto se refiere al almacenamiento, no interesa ya quién vaya primero, quién vaya después. ¿Bien? Pero la cosa es que si de repente esta columna dice por aquí fecha de nacimiento, y es pura fecha de nacimiento nada más. Ahora sí, mira, dice base de datos simples sobre libros de informática. Yo vendo libros de informática y cada vez que un cliente me compra un libro apunto todos estos datos, ¿sí? Apunto todos estos datos. Apunto el código del libro, el título del libro, el autor, puede ser de repente, no sé, editorial y más cosas. Luego apunto el código del cliente, el nombre del cliente, su dirección. ¿No? ¿Y para qué apunto su dirección? ¿No? De repente para enviarle, ¿no? Yo le puedo enviar, me llega un nuevo volumen sobre el tipo de tema que le interesa y lo puedo enviar, lo puedo llamar, ¿no? O me hace un pedido y después lo puedo enviar su teléfono. Cuando llega de repente algo del que él está interesado, puedo llamarle a ese cliente. Entonces yo almaceno información, ¿no? ¿Y qué información almaceno? Información que me pueda servir más adelante. Claro, y también apuntaré de repente cuál es el monto que le he cobrado, ¿no? Y otros datos más. Acá hay algunos nada más. Pero ¿qué pasa? Mira, si tú te das cuenta, cada vez que Mariela Santi viene a comprar, ¿sí? Apunto sus mismos datos, ¿no? Su nombre, su dirección, la fecha de venta, eso sí, pues, ¿no? Eso sí se debe apuntar porque en qué fecha vino a comprar, su teléfono. Y siempre apunto eso. Y cada vez que yo vendo aquí libros de análisis de datos en Excel, apunto siempre los mismos datos, ¿no? El título, el autor, editorial, de repente edición. Entonces, esto es lo que se llama redundancia de datos. Entonces, estoy ingresando la misma información varias veces, muchas veces. Y eso trae problemas. ¿Qué pasa si yo quiero tener mi base de datos correctamente actualizada? ¿Qué pasa si la próxima vez que viene a comprarme Mariela Santi me dice, mira, he cambiado de dirección? Apunto que va a llevar, apunto su nueva dirección. Y si quiero tener correctamente actualizado mi base de datos, tendré que buscar todos los Mariela Santi y empezar a cambiar su dirección. Y por ahí se me puede pasar uno. Y ya no estaría correctamente actualizado. Y si lo dejo correctamente actualizado, pues tendría que revisar todo mi base de datos. Eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas en tener toda la información en una sola tabla, ¿no? O viene y me dice, cambié de número de teléfono.
Ah, ya. Entonces, si de repente la próxima vez que quiero llamar a Mariela Santi, llamo ese teléfono y ya no está, ¿no? O a otra persona. Entonces, de repente viene Mariela Santi y me dice, cambié mi número de teléfono, le cambio y que ya esté todo actualizado. Para hacer eso, tengo que dividir la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la misma información, pero en dos tablas ya, ¿no? La tabla venta y la tabla cliente. Tiene que tener un campo en común con el cual se puedan relacionar. Ah, ya, cada vez que yo vendo el código del libro, el título, el autor, qué cliente llevó, qué fecha llevó. Claro, falta más datos como dije, ¿no? Cuál es el monto y todo eso. Cada vez que Mariela Santi, mira, Mariela Santi viene a comprarme, yo solamente apunto su código. Ahí están las 3 ventas de Mariela Santi, ¿no? Pero sigue habiendo redundancia de datos, el título, el autor, editorial. Entonces esto se puede seguir dividiendo, algo así. Es la misma información, pero en diferentes tablas. Entonces tendría una tabla libro, una tabla cliente y una tabla de venta. Ahora, la tabla libro con la tabla venta tienen un campo en común con el cual se van a poder relacionar. Esto lo vamos a hacer en Access, ¿no? Ahora, la tabla cliente con la tabla venta también tienen un campo en común. En este caso es código de cliente. Es el campo con el cual se van a comunicar entre esas tablas. Entonces, ¿cuál va a ser la tabla que va a crecer más? La tabla que va a crecer más va a ser venta. Si uno de estos clientes viene a comprarme uno de estos libros, yo pongo acá qué libro llevó, qué cliente fue, qué fecha. Claro, aparte del monto, quién atendió y esos datos. Pero ya no apunto todos estos datos ya. Apunto nada más su código. Así igual ustedes cuando van a pagar su otra cuota, dan su código y ya está, ¿no? Ya no tienen que decirle en qué sección están porque eso ya está en otra tabla ya la información. Ahora, ¿qué pasa si Mariela Santi viene y me dice, mira, me he cambiado de dirección y número de teléfono? Ah, busco su código de Mariela, busco Mariela Santi, acá está. Cambio su dirección y cambio su teléfono. Y ya está todo actualizado ya. Porque cada vez que hago la venta solo apunto su código. Ah, ya. ¿Y quién es este cliente, el 0001? Voy a la tabla del cliente, acá está, 0001. Acá tengo todos sus datos. Ah, ¿y qué libro es el M001? Vengo, busco M001, tarjeta de sonidos en las PC, ¿no? Y los demás datos. Entonces, por eso es que se divide la información en diferentes tablas. Ahora, claro, para crear esas tablas con esos campos hay técnicas, ¿sí? Hay técnicas. Hay personas que se encargan de hacer eso. Su carrera es eso, ¿no? O se han dedicado a eso, a la administración de base de datos. Bien, a ver, entonces vamos a ver, mira, la técnica como para ver qué tablas hay que crear, qué campos deben ir en las tablas, ¿no? Se llama lo que es la normalización. ¿Ya? Vamos a verlo aquí en forma rápida, ¿no? Más o menos cómo es, ¿ya? Hay varios autores de esto, ¿no? Pero al final todo llega a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, todo esto es de un curso de 12 horas más o menos, ¿no? Pero acá todo está en PowerPoint animado y hace que todo lo pueda explicar más rápido, ¿ya? Entonces mira, para esto me está sirviendo el PowerPoint, ¿no? El que hemos llevado. Bien, para crear las bases de datos, ¿no? Tengo que ver primeramente qué información maneja la empresa. O sea, tengo que ver todos sus documentos, ¿no? Sus facturas, sus boletas, sus guías, cuando llegan de un depósito a otro de repente, ¿no? Toda la información que genera la empresa. Una vez que tengo toda esa información, a partir de ahí puedo empezar a crear la tabla. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ya? Yo tengo una factura, y en esta factura, ¿qué datos puedo tener? ¿Qué datos hay? Acuérdate que el dato era un valor, ¿no? Que estaba en una serie. O sea, ¿qué columnas puedo crear en una tabla para guardar la información de este documento? O ya, en Excel, ¿no? ¿Qué columnas debo crear para guardar toda la información que estoy viendo aquí? A ver, mira, ahí tengo mi documento. Un dato, el nombre del cliente es un dato, es un solo valor, es un solo nombre. Claro, está su apellido, su nombre, ¿no? El RUC es un solo dato, la dirección, la fecha, teléfono, ¿no? Aunque ahí puede haber de repente 2 teléfonos. Ahora mira, estoy ingresando una cantidad, un código de producto, ¿no? ¿Qué producto es? ¿Cuál es el precio unitario? Pero hay una cosa, mira. Aquí en la parte del detalle, el RUC es un solo número, una sola dirección, pero aquí en cantidad tiene más de un valor diferente.
En código, más de un producto diferente. Claro, porque un cliente puede llevar más de un producto, ¿no? Bien. Entonces, mira, hay un solo subtotal, hay un solo IGB y hay un solo total. ¿Ya? Hay un solo dato de subtotal, de IGB y de total. Pero de cantidad, código, producto, precio unitario, importe, hay más de un dato para cada campo, para cada columna. ¿Bien? Entonces, cuando se va a crear las tablas, estos van a ser mis datos repetitivos. ¿Cuáles van a ser mis datos repetitivos? Aquellos datos de un documento donde puedo ingresar más de un valor diferente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son mis campos repetitivos? Cantidad, código, producto, precio unitario, importe, porque puedo ingresar más de un valor diferente. ¿Bien? Otro dato más, el número de la factura. Es otro dato más, ¿no? Aparte de esto que estábamos viendo por acá. Bien, entonces para algunos autores es primeramente sacar toda la información de todos los documentos. En este caso es un ejemplo, tengo el número de factura, tengo un dato, lo vamos pasando a una hoja, ¿no? Esta es una práctica, los que llevan base de datos, ¿no? En hojas, con lápiz, se empieza a sacar, traen su documento y de ahí empiezan a sacar todos los posibles datos que me pueda generar ese documento, ¿no? Tenemos la fecha, el teléfono, tenemos la cantidad, no, claro, ese es un dato repetitivo, hay más de uno, así como el código hay más de un dato, así como el producto hay más de un dato. Precio unitario, importe, ¿no? Y tenemos ahí abajo, por ejemplo, el subtotal, tiene un solo dato, el IGB también tiene un solo dato. Se trata de eso, sacar todos los posibles datos que me pueda generar el documento, ¿no? Entonces, como dije, para algunos autores esta es la primera forma normal, ¿no? Para este ejemplo que estoy viendo todavía no es la primera forma, primero estoy sacando todos los datos, ¿ya? Bien, y ahora recién vamos a normalizar. Bien, entonces dice, para que una base de datos esté en primera forma normal, ¿ya? Porque hay primera forma, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Para algunos la sexta forma, para otros es la tercera, ¿no? Ya, porque como vimos, ¿no? Sacar los datos todavía no era primera, para algunos ya es, para nosotros todavía no es. Entonces, unos van a llegar a la sexta forma normal y nosotros estaremos en la tercera y va a ser lo mismo. Una entidad, puede ser una base de datos o una tabla, se encuentra en primera forma normal si todos sus campos son simples, ¿no? ¿Qué significa que son simples? Que no se pueda descomponer en otro campo más. La idea es tratar de dividir, ¿no?, en lo mínimo que se pueda, ¿ya? Entonces dice, para que esté en primera forma normal, los campos deben ser simples, que no se pueda dividir en otros subcampos. Y que no haya grupos repetitivos. Ya sabemos cuáles eran los grupos repetitivos, los datos que estaban en detalle, o sea, como código, nombre del producto, ¿no?, subtotal. Eso no debe estar en la tabla que hemos sacado los datos, para que esté en primera forma normal. Claro, en la tabla principal que hemos sacado. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar primero acá. Mira, yo tengo acá están los datos a la izquierda, los datos que he jalado. Este vendría a ser mi tabla factura, por ejemplo. Tengo todos estos datos. Pero hemos visto que dice que para que esté en primera forma normal, ¿no?, en primera forma normal, dice que los campos deben ser simples. Nombre del cliente es un campo compuesto, porque acá está apellido paterno, apellido materno, nombre. Igual dirección. Entonces, dice, podemos hacer esto. En otro papel empezamos a pasar a limpio. Número de factura, no lo puedo dividir. Nombre del cliente, nombre del cliente sí, nombre del cliente lo puedo dividir. Apellido paterno, apellido materno, nombre. Entonces, mira, nombre del cliente se ha convertido en 3 campos. La idea es hacer eso, para más adelante no tener problema. El root del cliente es un solo root. Dirección del cliente, mira, dirección del cliente puede ser, dirección del cliente está avenida, jirón, calle, número, distrito, en qué distrito es, a qué distrito pertenece, o localidad, ¿no?, provincia, país, ¿no? Entonces, mira, la dirección, ¿no? Hoy en día mis clientes, pues, no solamente son de Perú, puede ser de diferentes países, ¿ya? Fecha de facturación, es la fecha en que se hizo la factura, es una sola fecha, ¿no? Y de esa forma voy pasando a limpio y voy tachando ya todo lo que ya voy pasando. Se supone que ya estoy tratando de ver y que sean
campos simples. Se supone que ahora ya tengo todo esto, ya no se puede subdividir en otros subcampos, ¿no? Entonces, bien, ya tengo esto. A ver, vamos a hacer los procedimientos de la primera forma normal. Hay que identificar cuáles son los grupos repetitivos, o sea, aquellos campos en los que yo puedo ingresar más de un dato, más de un valor, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago luego? Tengo que crear una nueva tabla con esos datos, ¿no? Con esos campos donde se puede ingresar más de un valor. Hay que identificar cuál sería la clave de esa nueva tabla, porque a través de la clave yo voy a poderme relacionar esta tabla con otra tabla. Y la idea es que las tablas estén relacionadas. Identificar la clave de la tabla origen. Claro, y estos datos repetitivos los he sacado de una tabla principal. Y hay que identificar cuál es la clave de donde ha salido esta nueva tabla. Luego dice, añade la clave de la tabla original, ¿no?, a la clave del grupo repetitivo, a la nueva tabla que he creado, definiéndose una clave compuesta. Esto vamos a hacer en Access, por ejemplo, ¿no? Definir todo esto. A ver, ahí está. Primero, identifico los grupos repetitivos. Lo voy a pasar rápido, ahí está. Todos estos son los grupos repetitivos, ¿no? Porque voy a empezar a pasar uno por uno. Ya sé cuáles son. 1, 2, 3, 4, 5 campos son los grupos repetitivos. Ah, ya. Entonces el paso 2 decía, crear una nueva tabla con los grupos repetitivos. Yo tengo aquí ya en limpio todos los posibles datos y son simples. Entonces tengo que empezar a ver, ya, cantidad, código, producto, importe. Es ahí, en esos datos o en esos campos se puede almacenar más de un valor diferente para un solo documento. Entonces lo saco a una nueva tabla, porque eso es lo que hice, crear una nueva tabla con los grupos repetitivos, ¿no? Una vez que he hecho eso ya se va tachando, se pasa limpio, ¿no? Y ese es el tiempo pues que demora, ¿no?, en ir construyendo mi base de datos. Ya tengo ya. Ahora, el siguiente paso. Hay que identificar la clave de la nueva tabla. Mira, este era el original y salió esta tabla, detalle. Porque en la parte de detalle había donde yo podía ingresar más de un valor diferente. Hay que identificar la clave. En este caso la clave va a ser código del producto. Eso va a ser la clave. Y el cuarto paso, ¿no?, decía identificar la clave de la tabla origen. Esta es mi tabla de origen y aquí salió esta otra. ¿Cuál sería la clave? En este caso sería el número de factura. Entonces ya tengo identificado, mira, la clave de la nueva tabla que se ha generado con los grupos repetitivos y la clave de la tabla original de donde salió esta nueva tabla. ¿Qué dice el otro paso? A ver, dice, añadir la clave de la tabla original, esta es la tabla original, a la clave del grupo repetitivo. Esta es mi clave del grupo repetitivo, obteniéndose una clave compuesta, ¿no? Entonces esta clave de aquí hay que pasarlo al grupo repetitivo y tenemos una clave compuesta, ¿no? Mira, estos pasos, a este paso llegó el autor, ¿para qué? Para que haya un campo en común, si no, no hubiera habido un campo en común, ¿no? Entonces ya va a haber un campo en común. Cuando yo esté en Access voy a poder hacer esto, o en cualquier otro administrador de base de datos, ¿no? En nuestro caso es Access. Segunda forma normal, cada vez es más pequeño. Una entidad se encuentra en segunda forma normal si ya está en la primera forma normal, o sea, no tengo que saltearme todo lo que he visto, ¿ya? O sea, ya todos los pasos anteriores que he hecho ya deben estar realizados acá. Y además, cada campo no clave es completamente dependiente de la clave primaria. Vamos a ver, mira, ahí están los pasos. Primero, hay que separar los campos con dependencias parciales y colocarlos en una nueva tabla. ¿Quiénes son? Aquellos que no dependen directamente de la clave, ¿ya? Aquellos campos que no dependen directamente de la clave. Identificar la clave de la nueva entidad. Claro, entonces acá yo voy a separar en una nueva tabla, hay que identificar cuál es la clave de esa nueva tabla. Si es necesario, copia la clave de la nueva tabla como campo no clave en la tabla original. En cambio en el otro se pasó a la clave, ¿no? Ahora sí, ahora ya no hace falta. Y si es que es necesario, vamos a ver. Aquí está, mira. Separar los campos con dependencias parciales y colocarlos en una nueva tabla. ¿Cuáles son los campos que no dependen directamente del número de factura? Entonces, todo lo que es datos de cliente, nombre del cliente, dirección, no dependen directamente de la factura, ¿no? Entonces, como dice ahí, separar los campos con dependencias parciales y pasarlos a una nueva tabla. Esto lo voy a sacar en una nueva tabla. Y va a ser, por ejemplo, mi tabla cliente. Y acá estará todo tachado, ¿no? Y esto pasaría a limpio. Y al pasar a limpio, me estaría quedando de esa forma. Y detalle,
igual el detalle, ¿no? Entonces ya tengo una nueva tabla, va a ser mi tabla producto y me estaría quedando de esa forma. Entonces mira, ya tengo 4 tablas ya, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Dice, identificar la clave de la nueva entidad. Ah, y estas son las nuevas entidades. Por ejemplo, acá está producto y está cliente, ¿no? En cliente, ¿cuál sería su clave? Ah, código de cliente. Claro, siempre, ¿no? Si es un producto, código del producto. Si es cliente, código de cliente. Si es curso, código de curso. Generalmente se hace eso. ¿Ya? Se hace eso, ¿no? ¿Qué dice el tercer paso? Si es necesario, copia la clave de la nueva tabla como campo no cabe en la tabla original. Si es necesario, dice. Por ejemplo, aquí, en cliente, código de cliente a factura, si es necesario. ¿Por qué es necesario? Pero dice que lo pases como no clave, ya no en la clave. Claro, es necesario como para que al final yo en Access pueda hacer eso. Para que esté relacionado, porque las tablas no deben estar sueltas, deben tener un campo en común. Entre estas dos tablas, no es necesario, porque acá hay Code Pro. Y a través de esos dos campos, cuando yo esté en Access, los voy a poder hacer esto, relacionar. Bien, entonces ya tengo 4 tablas ya. Esta es más cortita, ¿no? Tercera forma normal, en algunos autores es la quinta. Dice, una tabla se encuentra en tercera forma normal si ya está en segunda. O sea, tenemos que hacer todos los pasos previos. Y además, cada tabla no contiene campos calculados. Ah, ya. Entonces, si hay datos que se pueden calcular a partir de otros datos de cualquier otra tabla, no hace falta almacenarlo porque eso ocupa espacio. ¿Para qué? Si se puede sacar a partir de otros datos. ¿Sí? Bien. A ver, ¿cómo es eso? Primero, identifica los campos que pueden ser calculados a partir de otros campos de cualquier tabla. Por ejemplo, tenemos acá en detalle. En detalle tenemos el importe por producto. El importe por producto yo lo puedo sacar de la cantidad por el precio unitario. Entonces, como este importe por producto sale de estos dos, no hace falta almacenar eso. ¿No? ¿Por qué? Porque ocupa espacio. Acá, el total de factura no hace falta porque el total de factura sale sumando el subtotal más el IGB. Entonces, esto tampoco haría falta que esté ahí, porque se puede sacar a partir de los otros datos, ¿no? Igual el IGB, ¿no? Le saco el 18%, bueno, en algunos casos sí lo almacenan, porque a veces cambia el IGB. El subtotal sale de la suma de todos los importes de producto. Entonces también este subtotal no haría falta que esté ahí, porque puedo sacar a partir de la suma de todos los importes de los otros productos. Y claro, y esto saco a partir, ¿no? Y así, ¿ven? Bien, entonces, en cliente, ¿qué dato puedo sacar a partir de otro dato? No hay. A no ser que de repente tenga acá edad, fecha de nacimiento. Ah, la edad lo puedo sacar de la fecha de nacimiento, entonces edad no hace falta. Pero en este caso no hay, ¿no? Por decir, si hubiera habido. En producto, no hay, está todo exacto. No puedo sacar un dato de otro aquí dentro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, separar o sacarlos de las tablas, los campos que se pueden calcular. Entonces, tachamos y pasamos al limpio, ¿no? Al pasar al limpio, mi tabla factura estaría quedando más o menos algo así, con esos campos, detalle así, producto así y clientes. Entonces, ¿ahora qué hago? Entro a Access, no sé, a SQL Server, no sé, a cualquier administrador de base de datos, en nuestro caso Access, y empezaría a crear esta base de datos, o una base de datos con estas tablas, y cada tabla con sus campos. Bien, entonces hay técnicas. Ahora, hay técnicas para poner nombre a los campos también. ¿Sí? Por ejemplo, tú veías ahí que había ID en los ejemplos ID, generalmente ID para los códigos. ID significa ya código. ID, ¿no? Bien, entonces, pero ¿qué pasa? Mira, más adelante tú puedes ir creando más tablas si es necesario. Si necesitas más datos, puedes ir aumentando más campos o más tablas. Claro, esto es solamente el documento. También habrá la tabla de empleados, ¿no? Y otras tablas más. Ahora, ¿qué pasa si de repente con el tiempo yo me doy cuenta, ¿no? Viene un cliente y hace un reclamo. Ah, ya, a ver su factura. A tal número. ¿Y quién la atendió? No tengo ese dato, porque ese dato no estaba justo en ese modelo de factura, ¿no? Cuando tú vas a una tienda, te generan tu ticket, ¿no?
y sale quién te atendió, quién fue el cajero, ¿no? Su nombre o su código en todo caso. Y ahora, ¿a quién voy a echar la culpa aquí? A nadie. Ah, entonces en la factura también debe estar el responsable. Ah, entonces hay que agregar, más adelante de repente me doy cuenta, ante reclamo de clientes, ah, es necesario poner esto, para ver quién atendió, ¿no? Ah, y ahora este código de cliente, yo tengo una tabla de trabajadores, o código del vendedor, con la tabla de trabajadores, a través del código del trabajador, poder relacionar. Y así esto irá creciendo, ¿no? Entonces, mira, de un solo documento ha salido estas tablas. Claro, esto porque era necesario, ¿no? Y así, en una empresa pues va a tener 30 tablas, 40, 80 tablas, parece toda una telaraña. Y quien más o menos sabe quién con quién está es el administrador de base de datos, porque él todos los días trabaja con la base de datos. Y cualquier cosa que yo quiera que no tenga el sistema, le pido al administrador que me lo saque en Excel. Y él ya va a saber qué tabla con qué tabla, cómo lo relaciono y cómo lo puedo bajar en un formato de Excel para que tú lo trabajes. Pero eso se encargan los administradores de base de datos. Bien, entonces esto ha sido más o menos para que tengan una idea, ¿no? Cómo es que se crean las bases de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya hay personas dedicadas a eso. Bien, ahora sí, esto sí ya lo puedo hacer en Access. Todo esto llevarlo a Access. Vamos a poner acá.